Listo. Acá estamos. Bueno, este tema que vamos a ver hoy, yo se los voy a tomar en el final. No lo tienen que estudiar ahora para el parcial, pero traten de prestarme atención y, ¿cómo es? Porque es un tema que no es fácil tampoco, y lo van a usar en materias que siguen, mayormente la parte práctica. Eh, Así que bueno, vamos a arrancar. Es teórico, procedimiento y funciones. En esta pestaña que yo le habilité los otros días, que se llama Nexo de teórico para el final, ahí estoy grabando aquellos temas que no entran en el parcial, en el segundo parcial, ni recuperatorio, pero entran en el final. Así que cuando se van a rendir final, entren acá y fíjense los teóricos que les estoy poniendo. En sí vimos el procedimiento VAL y ahora vamos a ver teórico, procedimiento y funciones, que son los dos PDF. Después tienen los otros dos PDF, que es cómo rendir el examen, que es la parte técnica que vimos el miércoles pasado, en teórico. Bueno, voy a venir acá. Este es el teórico de hoy. Vamos a ver hoy. Acá por ahí hay algunos conceptos que le van a servir para el parcial, pero no lo tienen que estudiar, solamente presten atención al teórico de hoy. Bueno, en casi todos los lenguajes de programación, chicos, existen algo que se llaman procedimientos de funciones, y en otros lenguajes de programación se llaman subprogramas o módulos. Módulos, ¿qué significa módulo para ustedes? ¿Qué concepto tienen de módulo? A ver si alguien tiene algún concepto de algo módulo, modular. Bueno, ustedes en Lázaro han estado trabajando mayormente con procedimientos. Procedimientos, cada vez que hacen un doble clic sobre un botón, ¿qué les crea automáticamente esa acción? ¿Qué les crea? Un procedimiento. Un procedimiento, un procedimiento. Chicos, vamos a Lázaro, vamos a abrir Lázaro, vamos a trabajar con Lázaro directamente. Bueno, ahí, perdón. Ahí voy a contestar una pregunta que me hizo no sé quién, que no tiene nada que ver con procedimientos y funciones. Juli, cuando se regulariza la materia, ¿hay que ir al final? Sí, sí, Juli, sí. Vos rendís el final si regularizás la materia. Si no regularizás la materia, tenés que esperar hasta el año que viene para volver a cursarla. Eso significa que perdés un año. Si desaprobás estos dos parciales, que queda un recuperatorio. Si aprobás recuperatorio, regularizás la materia. Si regularizás la materia, rendís el final. ¿Está? Si desaprobás el recuperatorio, vas al integral. Y en el integral vas a recuperar otra vez el segundo parcial. Si aprobás el integral, regularizaste la materia y rendís el final. Si desaprobaste el integral, perdiste la materia y la tenés que volver a cursar el año pasado, y eso significa que perdiste un año. O sea que están a 2 exámenes de no perder la materia y no perder el año, al menos con esta materia. ¿Se entiende, Juli? Juli, contestame así por seguir con el teórico. Listo. Está. Sigo con el teórico. Vamos a Lázaro. Vamos a crear un proyecto nuevo. Proyecto. Nuevo proyecto. Aplicación. Listo. Nosotros, fíjense, el programa está vacío. El programa que tenemos en este momento está vacío. No tiene nada.
tiene la parte de cuando empieza el programa, el encabezado cuando empieza el programa, todo esto de interfase user no lo vemos, tipo, hemos visto algo de type, después está la declaración de variables, ¿sí? Y la implementación y el end con el punto final. Cuando yo hago, vamos a suponer que pongo un botón y hago doble clic sobre el botón, me va a generar, en este espacio, me va a generar un procedimiento, me va a crear un procedimiento. Entonces, vamos a hacerlo, esto ya lo han hecho 3 millones de veces, ¿está? Entonces hago doble clic sobre el botón y me crea un procedimiento. Procedure, ¿cómo se llama el procedimiento? Este es el nombre del procedimiento. Nombre largo, nombre complicado, qué sé yo, pero ese es el nombre del procedimiento. Lo que está entre paréntesis se llaman parámetros. Y después me pone begin y end. Este begin y end pertenece a este procedimiento. Eso es begin y end. Y entre begin y end, ¿uno qué hace? Escribe la parte programable o ejecutable del procedimiento. Si yo después hago otro botón y hago doble clic, me va a generar otro procedimiento, me va a crear otro procedimiento. Entonces, bueno, esa es una manera, o sea, cada vez que yo hago eso, me va a crear procedimientos, que son procedimientos que no estaban en el programa, no venían en el programa. Hay que escribirlos ahora y programarlos ahora. Bueno, me vengo acá. Entonces, en Lazarus existen funciones y procedimientos. ¿Sí? Esas funciones y procedimientos son módulos, son pedazos o trozos que están metidos adentro de un programa grande. Entonces, vayámonos acá. Este procedimiento está metido adentro de este programa, que después hay que darle un nombre, grabarlo con un nombre y todo ese piripipí. Entonces, yo hago otro botón, vamos a poner otro botón, hago doble clic y me genera otro procedimiento. Estos dos procedimientos están metidos, ¿sí?, adentro de todo este programa. Bueno, entonces, en Lazarus, o en Pascal, o en la gran mayoría de los lenguajes de programación, hablando de forma más genérica, los programas se escriben de manera modular. ¿Qué significa modular? Que cada uno de estos procedimientos es un módulo. A eso se llama módulo. Eso es un módulo. Esto es un módulo. Y también, en algunos lenguajes de programación, esos módulos reciben el nombre de subprograma. Si todo esto, si todo completo es un programa, cada uno de estos procedimientos es un subprograma. Es un módulo adentro de un programa, o es un subprograma adentro de un programa. Bueno, por eso se dice que los programas pueden escribirse de forma modular, porque están formados por módulos, ¿sí? Cada uno de ellos es un subproblema individual. Cada uno de esos módulos ejecutan una tarea, ¿sí? Por ejemplo, venimos acá. Si nosotros acá, adentro de este botón, en este procedimiento, escribimos alguna codificación en Lazarus Pascal, ese procedimiento, cuando nosotros hagamos en tiempo de ejecución, hagamos clic sobre el botón 1, ese procedimiento va a hacer alguna tarea, va a resolver alguna tarea, qué sé yo, no sé, mostrar algo, procesar algo, ejecutar algo, introducir datos y hacer algún procesamiento con esos datos, o hacer alguna búsqueda o algo por el estilo, pero en sí, este procedimiento va a hacer una tarea, ¿sí? Este otro procedimiento va a hacer otra tarea. Si yo pongo los dos botones así, o cualquier otro objeto que me produzca un procedimiento, cada uno de esos procedimientos va a hacer una tarea. ¿Eso se entiende o no se entiende? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que cada uno de esos procedimientos va a hacer una tarea o no? ¿O están de adorno? ¿Están ahí?
Sí, profe. Bueno, entonces, trabajar de manera modular da dos ventajas importantes. Trabajar de manera modular significa hacer procedimientos y funciones. Ustedes hasta ahora, en la práctica, no hicieron funciones. No crearon funciones, solamente las usaron algunas que ya vienen en Lázaro, pero no crearon. Lo que han creado son procedimientos. Al hacer doble clic sobre algún botón, le están creando procedimientos. Bien. La primera de esas ventajas importantes, ¿sí? Que esas tareas se pueden ejecutar más de una vez. Yo tengo un procedimiento y lo puedo ejecutar más de una vez, al igual que las funciones. ¿Sí? Una vez que yo ya las tengo creada, una vez que ya está hecha, la puedo ejecutar más de una vez y no tengo que volver a crearla. Cuando ustedes hacen clic sobre un botón y ejecuta algo, y después, en tiempo de ejecución, ¿no? Y ejecuta algo, y después hacen otra vez clic sobre ese botón, vuelven a ejecutar lo mismo, pero vuelven a tener la ejecución. Entonces, un procedimiento les sirve para ejecutar una tarea varias veces. Eso es una de las ventajas que tiene. ¿Está? La segunda ventaja, una de las ventajas también importantes, son que al escribir un procedimiento de manera modular, cada módulo o cada procedimiento ejecuta una tarea distinta de otro botón. Un botón ejecuta un procedimiento, otro botón ejecuta otro procedimiento. Yo podría programar todo mi programa adentro de un botón. Eso se podría hacer. Pero sería difícil después encontrar dónde tengo el error, hacer el seguimiento del programa y todo ese tipo de cosas. Entonces, para evitar esa dificultad, se programa modularmente. Los lenguajes de programación nos dan la posibilidad de programar mediante procedimientos y funciones de manera modular, que cada procedimiento haga una tarea distinta a otro procedimiento. Entonces yo por ahí un procedimiento lo puedo usar, un procedimiento que yo lo tengo en un programa, lo puedo usar en otro programa, porque la programación por ahí es parecida. Entonces, ¿qué hago? Copio un procedimiento y lo pego en el otro con los cuidados de los nombres de las variables, los puntos y comas, no sé cuánto. Pero yo puedo copiar un procedimiento de un programa y pegarlo en otro. Eso significa que sea modular. Ahí estoy trabajando de manera modular. Entonces, si yo una tarea que es parecida, una tarea que hago en un programa es parecida a una tarea que hago en otro programa, lo copio y lo pego al módulo, al procedimiento, a la tarea. Bien, eso también es importante recalcar con este tipo de herramientas. Bien, eso es todo lo que dice toda esta parte teórica con más texto y ese tipo de cosas. Bien, estos módulos o subprogramas se implementan como procedimientos y funciones. Es lo que estuvimos hablando hasta recién. ¿Sí? ¿Les queda claro la idea teórica sobre procedimientos y funciones? ¿Para qué sirven? Ahora vamos a ver cómo se usan. Pero la teoría de para qué sirven sería eso que estuvimos hablando hasta ahora. No sé si les queda claro o no. Bueno, fíjense de acá. Un subprograma, que puede ser una función o un procedimiento. Función, en inglés se escribe function. Y procedure en inglés se escribe procedure. ¿Sí? Cuando hablen de function, estaríamos hablando de funciones y procedure de procedimiento. Bien, es una parte autónoma. ¿Autónoma por qué? Porque cada uno de esos ejecuta una tarea o hace algo en particular. Bien. ¿Cuándo yo puedo usar un procedimiento o una función? En cualquier parte del programa. Yo tengo un programa grande y adentro de ese programa tengo procedimientos y funciones. ¿Cuándo los puedo usar? Cuando los necesite los puedo usar dentro de ese programa. Y cuando yo las uso, se dice que estoy invocando a ese subprograma.
yo estoy invocando al subprograma que está en función o que está el procedimiento. Eso se dice invocar. Cuando yo utilizo strToInt, por ejemplo, strToInt es una función. Y cuando yo la utilizo, que la escribo, estoy diciendo, estoy invocando a la función strToInt. Si yo utilizo length para cadena, cuando la utilizo, que la escribo, estoy diciendo, estoy invocando a la función length. Entonces, cada vez que yo use una función o un procedimiento, que escribo el nombre, estoy diciendo que estoy invocando a ese subprograma. ¿Eso se entiende, ese concepto? Bueno, en Lazarus existen dos tipos de funciones y dos tipos de procedimientos. Acá. Tanto funciones, este es un título así. En Lazarus, o en Pascal, existen dos tipos de funciones y de procedimientos. El primer grupo, que son las predefinidas, son las que ya vienen en Lazarus y lo único que nosotros tenemos que hacer es invocarlas. Por ejemplo, dentro de las funciones, las más comunes son el inputBox, es una función, strToInt es una función, el length es una función y todas esas son una función. ¿Sí? Cuando yo pongo, qué sé yo, una variable cadena, o una variable cadena, o cade, vamos a abreviar, le asigno input box con los tres parámetros, input box, ¿qué es? Es una función que la estoy invocando, la invoco con su nombre y la invoco con los parámetros. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre los parámetros. ¿Está? Pero que cuando yo la utilizo así, estoy diciendo que estoy invocando a la función inputBox. Con el procedimiento showMessage pasa exactamente lo mismo. El procedimiento showMessage es un procedimiento ya predefinido, ya viene en Lazarus o en Pascal, ya viene hecho, no hay que crearlo, no hay que crear la función inputBox, no, solamente hay que invocarla. No hay que crear el procedimiento showMessage, no, hay que invocarlo. ¿Cómo se invoca el procedimiento showMessage? Bueno, con el nombre, showMessage, abrevio para no escribir tanto, y el parámetro. Que yo esté escribiendo así, showMessage con el parámetro, estoy diciendo que estoy invocando a un procedimiento que se llama showMessage y que ya está predefinido en la sala. Ya está predefinido en la sala. ¿Está? InputBox ya está predefinida, es una función y ya está predefinida en Lazarus. En cambio, si yo vengo acá y hago doble clic sobre el botón, ¿sí? Este procedimiento ya venía predefinido en Lazarus o no, o lo acabamos de crear. ¿Qué opinan? No, lo creaste vos recién. Lo acabo de crear. Al hacer doble clic sobre botón 1, ¿sí? Lo acabo de crear. Por ejemplo, tengo otro botón 3. Yo tengo el procedimiento del botón 3. ¿Lo tengo creado? ¿Está hecho acá? No. Este es el botón 1, este es el botón 2. Bueno, lo voy a crear. Entonces, ¿qué hago? Hago doble clic y acabo de crear el procedimiento del botón 3. Este no estaba predefinido en Lazarus, este procedimiento, pero lo acabo de crear yo. Si yo pongo acá adentro, por ejemplo, pongo show mensaje y entre paréntesis pongo algo. En el parámetro pongo algo. Esto, el show mensaje, es un procedimiento.
pero yo lo creé, lo hice yo de cero al showMessage, o lo estoy invocando. Lo estoy invocando porque showMessage ya es un procedimiento que viene predefinido en la celda. O sea que en el lenguaje de programación nos vamos a encontrar que existen funciones y procedimientos ya predefinidas y que directamente las invocamos, ¿sí? Y hay procedimientos y funciones que no vienen predefinidas y que hay que crearlas. En este caso estamos creando procedimientos. Ahí creamos procedimientos. Vamos a ver en un ratito cómo se crean las funciones, que no la vieron en la práctica y no la van a ver. Yo les voy a dar la parte teórica de cómo se crea para que en las materias que siguen ya tengan una idea de cómo se crea una función también. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de las definidas por el usuario. Procedimiento y funciones. Vamos con procedimiento. Un procedimiento es un subprograma que realiza una tarea específica. Realiza una tarea específica. ¿Sí? Puede recibir 0 o más valores del programa, en el programa que se invoca, que lo llama significa que lo invoca, y devolver 0 o más valores. Pero un procedimiento recibe valores a través de los parámetros. Al igual que las funciones también reciben valores a través de los parámetros. Pero un procedimiento puede devolver 0 o más valores, dependiendo cómo esté creado. Bien. Cuando nosotros creamos un procedimiento, fíjense que la palabra reservada es, lo voy a borrar esto, porque marqué mal. La palabra reservada para crear un procedimiento es procedure. Después va el nombre del procedimiento, que en el caso de los botones es onClick, por ejemplo, tfor1.button2 click, ¿sí? Ese es el nombre del procedimiento. Procedure es la palabra reservada, y lo que va entre paréntesis, que en este caso no está, porque a veces van paréntesis y a veces no van paréntesis, no siempre tiene que ir un procedimiento asociado a paréntesis, a parámetros, ¿sí? Lo que sí tiene que ir es la palabra reservada, procedure, y el nombre del procedimiento. Después hay un espacio para declarar las variables locales, y después tienen entre begin y end, es toda la parte programable que ustedes tienen del procedimiento. Entonces acá, ¿cómo vemos eso? Palabra reservada, procedure, el nombre del procedimiento con parámetros. Si yo tengo que declarar variables locales, ¿qué hago? Hago un espacio ahí, y entre la palabra procedure y begin declaro mis variables. Para acá hago una variable aux de tipo entero y listo. Y entre begin y end, ¿qué hago? Hago toda la parte programable o ejecutable que pertenece a este procedimiento. ¿Yo puedo declarar una variable entre begin y end? ¿Alguna vez hicieron eso? No. No. Hay una parte para declarar variables y hay que respetarla, porque si no va a dar un error de sintaxis. Si yo esa sintaxis, en lugar de ponerla ahí, la pongo acá, me va a dar un error. Cuando compile, me va a dar un error de compilación. Entonces, esa declaración de variables, sí o sí, va en la parte de declaración de variables. Hay un sector para declarar variables locales. Después ya vamos a ver un temita sobre variables locales y globales. ¿Está? Pero hay un lugar para declarar variables, que es ese espacio. Si necesito declarar más variables, hago otro espacio ahí, entonces pongo, qué sé yo, palabra, 2 puntos de tipo string, punto y coma. Pero todo este sector que está acá, entre procedure y begin, es para declarar las variables. Variables o constantes, también se pueden definir constantes acá. Bueno, entonces,
¿Cómo se arma un procedimiento? Palabra reservada procedure, nombre, sector donde va la definición de constantes y declaración de variables locales, ¿sí? Begin y end, y todo lo que está entre begin y end es toda la parte programable de un procedimiento. ¿Eso se entiende? ¿Tienen dudas con eso? Ese es el formato del procedimiento. ¿Sí? ¿Preguntas acá, chicos? ¿Hasta acá? Bueno. ¿Qué son variables locales entonces? Fíjense que acá dice, dentro de este procedimiento, declaración de variables locales. Las variables locales son aquellas variables que se declaran o que se encuentran adentro de un procedimiento. Todas las variables que yo declaro acá dentro de un procedimiento, vayamos a Lázaro, todas las variables que declaro adentro de un procedimiento se denominan variables locales y solamente las puedo usar dentro de este procedimiento donde fueron declaradas. ¿Eso se entiende o no se entiende? Eso es re importante. Yo sé que lo han hecho en la práctica, pero por ahí el concepto teórico no lo tenían demasiado definido. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué son variables locales? ¿Ustedes qué me contestarían? Son las que definimos dentro de un procedimiento. Las que se declaran dentro de un procedimiento. Exacto. Se declaran dentro de un procedimiento. Sería esa la palabra. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Y dónde las pueden usar esas variables? Las variables locales, ¿dónde las pueden usar? A ver. ¿Se puede usar en cualquier procedimiento, en todo el programa, en todos los procedimientos? ¿Qué opinan? No solo en el mismo procedimiento en las que las... Fueron declaradas. Eso. sí. Exacto. Bien. Gaby, ahí Gaby pregunta dónde se puede descargar ese PDF. En el teórico, Gaby, en la solapa de, ¿cómo se llamaba? Anexo, algo de, acá Gaby. Anexo de teóricos para el final. Ese, anexo de teóricos para el final. Bien, volvamos al tema nuestro, al tema de hoy. Bien, o sea que las variables locales son todas esas variables que se declaran adentro de un procedimiento o adentro de una función, ya vamos a ver dentro de un ratito de función, ¿sí? Y que se pueden usar solamente dentro de ese procedimiento. Esas son las locales. Las globales, las variables globales, son las que se declaran en el programa principal, arriba, y se pueden usar en todos los procedimientos que tengan creados adentro del programa. ¿Sí? Todos los procedimientos o en todas las funciones que tengan creadas dentro del programa. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, si yo, acá, fíjense, acá estamos en el programa principal, ¿no? Estamos en el programa principal, hay una declaración, hay un lugar, un sector para declarar variables. Después viene la implementación y después vienen los procedimientos. ¿Sí? Vienen los tres procedimientos que hicimos a modo de ejemplo con los tres botones. ¿Está? Bueno, entonces acá, en este sector, ahí, var, si yo ahí declaro una variable, var, qué sé yo, Pepe, de tipo char, punto y coma. Tengo una variable, Pepe de tipo char. ¿Está? Pepe está declarada en la parte del programa principal. Eso significa que la variable Pepe es una variable global. Y al ser global, es una variable global. Y al ser global, la puedo usar en cualquiera de los procedimientos. Yo acá a Pepe le puedo asignar cualquier valor char. Por ejemplo, ¿qué valor char le puedo asignar? Le puedo asignar la A. Entonces, la variable Pepe es una variable. ¿Está declarada en el procedimiento? No. Entonces, después hay que fijarse, ¿está declarada en el programa principal? Sí, está declarada. Entonces, la puedo usar acá. Entonces, la puedo usar en este procedimiento. Entonces, yo después, qué sé yo, esta misma sentencia,
La puedo usar en otro procedimiento. Vamos a suponer que a Pepe le asigno el carácter 8. ¿Lo puedo usar a la variable Pepe? ¿La puedo usar en este otro procedimiento? Sí, la puedo usar. ¿Por qué? Porque Pepe es una variable que está declarada de manera global. ¿La puedo usar en este procedimiento acá? También a Pepe yo la puedo usar acá. Le puedo asignar cualquier valor. ¿Sí? ¿Está declarada dentro de las variables locales del procedimiento? No, pero ¿es una variable global? Sí. ¿Entonces la puedo usar en este procedimiento? Sí, la puedo usar. Ahora, fíjense, yo acá en este procedimiento tengo declaradas dos variables. La variable aux y la variable palabra. Yo, variable aux, por ejemplo acá, aux, le asigno el 20, el número 20, por ejemplo. ¿Eso está bien o me va a dar un error? La variable aux, le asigno 20. ¿Eso está bien o me va a dar un error? En ese caso está bien. En ese Está caso está bien. bien. Está bien. Bien, y si yo hago esto, ¿eso está bien o está mal? No, ahí ya no, porque no No, tenés te declarada salta la un variable error. aux. Aux, Te va a saltar como que no la tenés definida exacto. en el compilado. Aux es una variable que está declarada localmente acá, en este procedimiento de acá abajo. Entonces, yo aux solamente la puedo usar en este procedimiento. Si yo la uso en otro procedimiento, me va a decir, pero esa variable no está declarada. Y usted me dice, sí, pero la declaré acá, pero está declarada en otro procedimiento. Es una variable aux, en este momento, es una variable local a este procedimiento. Si es local a este procedimiento, solamente la puedo usar en este procedimiento. No la puedo usar en otro. Si es local. Ahora, si yo tengo, repasemos, si yo tengo una variable declarada de manera global, esa variable sí la puedo usar en todos los procedimientos, en todas las funciones que tenga en el programa. ¿Eso se entendió o no se entendió? ¿Se entiende el concepto de variables locales y globales y dónde las tengo que usar? ¿Alguien no lo entiende? Lo repetimos. Bueno, se los voy a complicar, ¿eh? Presten atención, se tienen que concentrar acá. Presten mucha atención. Yo voy a hacer esto. Fíjense esto. Yo ahora, aux, la variable aux, la tengo declarada de manera global. ¿Eso lo ven o no lo ven? ¿Está declarada de manera global? Sí. ¿Sí? ¿Lo ven todos? ¿Se dan cuenta todos? Acabo de declarar aux de tipo entero de manera global. Bien. Si está declarado de manera global, significa que la puedo usar ¿dónde? En todo el programa. En todo el programa, en particular en todos los procedimientos y en todas las funciones. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si yo la utilizo acá, si yo la estoy utilizando en este programa, en este procedimiento, ¿está bien o está mal? ¿Qué opinan? Está bien. Está bien. ¿Por qué? Cuando yo no la tenía declarada acá, por ahí me dijeron, si la usaba en este procedimiento, estaba mal. Claro, estaba mal. ¿Por qué? AUX estaba declarada de manera local, en este procedimiento no, estaba declarada acá, pero no estaba global. Esa no estaba. Entonces, como no estaba ahí, no estaba de manera global, entonces, y yo la utilizo en un procedimiento, estaba mal.
Ahora, si yo la declaro de manera global y la utilizo en este procedimiento, está bien, porque ahora, al igual que Pepe, son dos variables globales. ¿Eso se entiende, sí o no? Bien, pero ¿qué pasa con este AUX ahora? Porque el AUX está declarada de manera global y en este procedimiento también está de manera local. ¿Qué pasa con este AUX que yo utilizo ahí? ¿A qué variables? ¿Eso está bien o está mal? A ver, ¿qué opinan? Disculpe, ¿podría repetir la pregunta? ¿Estás al tanto de que la variable AUX está declarada de manera global en el programa Sí, principal? lo ¿Sí? Y estoy. está declarada de manera local en el procedimiento este. Mm, ¿Hasta ahí está bien? sí, Bien. ¿Está bien utilizada la variable AUX en este procedimiento o está mal? Porque ahora AUX se repite de manera global y se repite de manera local. ¿Está bien utilizada o está mal? depende, creo. A ver, ¿qué se te ocurre? Creo que si cumplen la misma función, quizás no está mal utilizada, pero si cumplen distinta función pueden terminar arruinando el programa. Creo yo, no estoy seguro. Bueno, pero vamos a suponer esto para que lo... A ver, ¿cómo se lo explico? Bueno, esto es así. Si yo tengo una variable declarada de manera local, como AUX, Mm, la tengo declarada. Cuando yo la utilizo adentro de ese procedimiento, cuando yo utilizo la variable adentro del procedimiento donde está declarada, esta variable hace referencia a esta variable local, no a la global. Yo acá, por ejemplo, en este procedimiento, ¿está declarado AUX? No. Entonces, ¿qué declaración va a usar? La global. Va a usar la global. Entonces, este AUX va a hacer referencia a esta variable. En cambio, en este procedimiento, donde AUX está declarado de manera local, cuando yo la utilice, va a hacer referencia a esta variable. Entonces, cambiemos el tipo de dato. Vamos a suponer que AUX es de tipo Boolean. Localmente en este procedimiento es de tipo Boolean. Entonces, si es local a ese procedimiento, yo a AUX le puedo asignar true o false. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Porque es de tipo Boolean. sí, ¿Sí o no? ¿Eso se entiende? sí. En este procedimiento, la variable AUX la declaro de tipo Boolean. ¿Qué dato le puedo asignar a la variable AUX? ¿True o false? Bueno, le asigno true. Esto es válido. Eso está bien. Esta variable AUX, como está declarada acá adentro, va a tomar el tipo de dato de acá y yo le tengo que asignar datos relacionados a este tipo de datos. Ahora, esta variable, como no está declarada de manera local, a esa variable yo le tengo que asignar datos del tipo de datos donde está declarada de manera global. Esto es un trabalengua, chicos, pero esto es así. Esto está bien. Esta sentencia está bien. ¿Por qué? Porque AUX es de tipo entero, de manera global. Y esta sentencia está bien así, porque AUX es de tipo Boolean de manera local, porque está declarada de manera local. ¿Eso se entendió? ¿Sí o no? Si alguien no lo entiende, lo voy a explicar, chicos. No es un concepto fácil. Se los voy a complicar. Borro el true y le pongo 20. ¿Eso está bien o está mal? A AUX le asigno 20.
¿Está bien o está mal? Ahí los confundí. Vamos. Piensen. Está No, te va a dar un mal. error de compatibilidad. AUX. Acá, donde está iluminado, ¿no? AUX, que le asigno 20 en este procedimiento. Te va a dar un declarado. error porque sigue siendo boolean. Sigue siendo boolean, muy bien, muy bien. AUX, cuando yo lo utilizo a AUX, cuando utilizo la variable AUX adentro de este procedimiento, me va a tomar la declaración de AUX como que es de boolean. No me va a tomar aquella de allá arriba, me la va a tomar como que es boolean. Entonces, si es boolean, yo a la variable AUX le tengo que asignar solamente true o false. No le puedo asignar el número 20. Por más que ustedes me digan, pero AUX está declarada de tipo entero. Sí, pero está declarada de tipo entero de manera global. Entonces, primero lo que hacen los lenguajes de programación es fijarse si esta variable está declarada de manera local. Si está declarada de manera local, hay que asignarle valores de la declaración que está hecha localmente. Entonces, si acá a AUX le asignan 20 pensando en esto, está mal. Tienen que asignarle true o false. True o false. Eso sí está bien. Asignarle un número entero está mal. ¿Se entiende o no se entiende? Si yo acá a AUX, en este procedimiento, le asigno true, ¿está mal o está bien? Está mal. Está mal. ¿Por qué? Porque AUX está declarada de manera local adentro de este procedimiento. No. Entonces, ¿qué hace? Como no está de local, se va a fijar si está declarada de manera global. Y manera global está de tipo entero. Entonces, si está de tipo entero, no le puedo asignar true. Le tengo que asignar un número entero. Entonces, si asignaba true o false, me iba a dar un error de compilación. O sea que primero lo que hace el lenguaje de programación, ¿sí?, se fija si las variables están declaradas de manera local. Si están declaradas de manera local, se fija qué valores les está asignando. Si le asigna valores del mismo tipo de datos que están declaradas de manera local, los deja, está bien. Si no están declaradas de manera local, por ejemplo acá, AUX no está de manera local declarada, entonces se fija cómo está declarada de manera global. Entonces ahí se fija si el dato que le está asignando está bien o está mal. En este caso, con un número entero, está bien porque AUX está declarada de manera de tipo entero, íntegro. Entonces, moraleja. ¿Qué es lo que no hay que hacer con los nombres de las variables? A ver, ¿qué se le ocurre? Para no confundirse, ¿qué no habría que hacer? Diferenciarlos. Diferenciarlo. Si yo voy a declarar de manera global una variable, de manera local, tengo que tratar de que no repetir el nombre de la variable. Entonces, auxiliar, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una variable que se llama aux de manera global, para no confundirme, tengo que tratar de no repetir el nombre de la variable en un procedimiento de manera, no declarar una variable con el mismo nombre en un procedimiento. ¿Se entiende eso, chicos? Bueno, veamos este ejemplo. Veamos ese ejemplo. A ver. Auxiliar. Bien. Yo tengo manera global aux, de tipo entero. Manera aux, la variable aux de tipo entero, manera global. En este procedimiento, ¿está bien? ¿Está bien usada la variable aux?
¿Sí o no? Sí, sí. Sí, está bien usada. Bien, acá, en este procedimiento, la variable aux, ¿está bien usada? No. No. Si yo quiero hacer referencia a la variable auxiliar, que es de tipo boolean, yo no tengo que poner aus, tengo que poner auxiliar. Porque la variable auxiliar de tipo boolean es local en este procedimiento. Entonces, si yo quiero asignar valores a esa variable que es local, le tengo que poner el nombre como corresponde. En lo posible, no repetir nombres de las variables globales. Entonces, si yo hago esto, eso, ¿está bien o está mal? ¿Esto me va a dar un error o no? ¿Un error de compilación o no? Auxiliar, le asigno true, pero auxiliar es local de tipo boolean. Eso está bien. Aux, le asigno 33. Aux, la variable aux, ¿está declarada de manera local? No. ¿Está declarada de manera global? Sí. ¿Qué tipo de dato? Entero. Entonces, a aux, ¿le puedo asignar 33 adentro de este procedimiento? Sí, porque está declarada de manera local allá. Lo que no tengo que hacer es, en lo posible, para no confundir, es repetir los nombres de las variables globales con locales, para evitar confusiones. Se puede hacer, yo puedo tener esto, eso lo puedo tener, pero cuando yo haga referencia a una variable adentro del procedimiento, si yo hago esto, a aula asigno true, eso está bien porque es local. Ahora, adentro del mismo procedimiento, ¿puede usar otra variable con el mismo nombre y que sea distinto tipo de dato? No, no se puede usar. Por más que usted me diga, pues yo la tengo declarada acá de tipo entero, entonces le quiero asignar. Bueno, pero yo ya la tengo declarada de tipo local y en este procedimiento, aux es de tipo boolean. Entonces, eso está mal y eso ahí no lo puedo usar. Tengo que, o bien le cambio el nombre, ¿sí? O la declaro de otra manera. ¿Muy confuso? Bueno, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué diferencia hay entre variables locales y globales? ¿Qué me dicen? A ver, ¿qué me responderían? Están en el final y les pregunto, ¿qué son variables locales y globales y qué diferencia hay? ¿Qué se les ocurre? Así, con las palabras de ustedes. No lean el teórico, no sean piolas, no sean chantas. Háganme con las palabras de ustedes. ¿Qué es una variable Las global? variables locales serían las que se asignan o se... sí, bueno, no me sale la otra palabra. Se asignan en un Declaran. Primero procedimiento. se declaran. Se declaran dentro de un procedimiento. Sí. Y las globales son las que se declaran en lo que sería el programa en sí. El programa principal. El programa grande. Sí, Exacto. exacto. ¿Y el uso de las variables locales y globales cómo sería? Si tuvieras que explicarlo un poquito. Las locales, su único uso es dentro del mismo procedimiento en la que se declara. Sin Exacto. embargo, las globales son las que, bueno, como dice el nombre, aplican dentro de todo el programa en general. Se puede usar en cualquier procedimiento y en cualquier función del Sí. programa. Bien, bien, buenísimo. Buenísimo, es eso. Es eso. ¿Sí? Chicos, ¿les queda claro más o menos a todos, a todo el grupo de los que están conectados, les queda claro este tema? Bueno, Sí, profe. avancemos un poquito más. Entonces, procedimiento. ¿Cómo es la estructura del procedimiento? Tiene variables locales que no están adentro del procedimiento, sino las que esas están de manera global en el programa principal, allá arriba. Perdón, las locales son las que están adentro del procedimiento, las globales son las que están allá arriba. Tiene la cabecera del procedimiento se refiere a esto.
Esta es la cabecera del procedimiento. Sería palabra reservada, el nombre y los parámetros. Esa es la cabecera del procedimiento. ¿Sí? Y después tienen una sección de declaración de variables y la sección ejecutable. La sección ejecutable es lo que va entre begin y end. Todo esto que dice acá, cuerpo del procedimiento, esa es la sección ejecutable. ¿Se entiende ese concepto? ¿Cuál es la sección ejecutable? Si vamos a Lázaro, ¿cuál sería la sección ejecutable? Sería todo lo que está entre begin y end. Todo esto es sección ejecutable. Esta parte, la parte de declaración de variable constante, y esto es el encabezado del procedimiento. ¿Se entiende la parte de un procedimiento, chicos? ¿Queda claro eso? Bueno. Ventaja de usar el procedimiento. Bueno, la idea es trabajarlo mayormente de manera modular, que cada procedimiento ejecute una tarea y haga algo en particular, una tarea en particular. Ese algo es una tarea en particular. La idea es que los procedimientos no sean largos, que haga una tarea y nada más, que no sean largos. ¿Sí? Bien. Facilita el diseño descendente porque uno va, a medida que va poniendo funcionalidad en un programa, va poniendo un botón y se genera un procedimiento. Si ponemos otro botón, se genera otro procedimiento y otro botón, otro procedimiento y así. Se va armando el programa de manera descendente. A eso se refiere. Los procedimientos se pueden ejecutar más de una vez. Un botón lo pueden ejecutar más de una vez adentro de un programa. ¿Sí? Con la carga de una matriz, la carga de un arreglo, de un vector, ya sea un arreglo de 2 dimensiones, de 3, de 1 dimensión, lo que sea, hacen clic y vuelven a cargar. Cuando quieren cargar datos en un edit, hacen clic y lo vuelven a cargar. Eso significa que un procedimiento lo pueden ejecutar más de una vez adentro de un programa. Bien. Y el uso de procedimiento facilita la división de tareas, que es lo que decíamos. La idea es que al ser modulares, ¿sí? Es fácil después de comprobar módulo por módulo o individualmente dónde está el error, dónde tengo que programar este botón. ¿Está? Si yo tengo que programar, vamos a suponer acá, tengo que programar este botón, me voy a venir a este procedimiento. Para programar ese botón no voy a ir a este otro procedimiento, porque este procedimiento es para programar lo que me va a hacer el botón 2. ¿Está? Entonces, está trabajado de manera modular. Cada objeto de Lázaro tiene un procedimiento o una función, ¿sí? Específica y relacionada con ese objeto. Por eso se dice que son modulares, son módulos. Bien, existen dos tipos de procedimientos, uno sin parámetros y otro con parámetros. Nosotros mayormente hemos visto con parámetros. Los parámetros son para pasar información del programa grande, pasarle información al procedimiento a través de los parámetros. ¿Y cómo devuelve información? También a través de los parámetros. Bueno, vamos un poquito más con funciones, porque si no se nos va a terminar el teórico. Procedimientos ya han visto cómo declarar procedimientos. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Les voy a declarar un procedimiento yo manualmente. Yo puedo declarar, ustedes hasta ahora han hecho procedimientos de manera automática al hacer doble clic sobre un botón. Pero yo puedo tener un procedure, lo puedo crear yo, fíjense que lo estoy escribiendo, procedure, qué sé yo, tarea. Puede ser que tenga parámetros como no. Si tiene parámetros los voy a poner así, ahí entre paréntesis, puedo ponerlo como no. Después pongo begin y después pongo end. Entonces, este procedimiento lo acabo de escribir yo manualmente. Eso se puede hacer. No solamente a través de un doble clic de botón, sino lo puedo hacer manualmente.
Entonces yo acá, adentro de este procedimiento, yo puedo poner cualquier cosa. Yo, mensaje, qué sé yo, hola. Entonces, yo adentro de este procedimiento que acabo de crear manualmente, yo puedo escribir cualquier cosa. Puedo, o sea, cualquier cosa que esté bien, ¿no? Puedo declarar una variable, var contador, dos puntos de tipo integer. ¿Sí? Entonces acá dentro de esto puedo hacer un for contador, le asigno 0 hasta 20 do, y ahí adentro pongo begin, y pongo len. Y adentro del for, bueno, acabo de crear un procedimiento que se llama tarea, y adentro de ese procedimiento tengo algo escrito, algo programado. Eso es válido. Eso es válido. ¿Eso se entendió o no se entendió? Ustedes hasta ahora han creado procedimientos al hacer doble clic sobre un botón, sobre un objeto. Bueno, pero se pueden crear los procedimientos manualmente así, de esta manera. Escribiendo la palabra reservada procedure, el nombre del procedimiento, si tiene parámetros, ponerlos, la sección para declaración de variables o constantes, begin y el begin y el end, donde abarca todo el cuerpo ejecutable de la sentencia ejecutable, y ahí adentro programo algo que necesite para este procedimiento. Entonces yo acá, yo puedo invocar a tarea. Tarea. Como es un procedimiento, lo invoco así. Tarea. ¿Tiene parámetro? Vamos a suponer que no tiene parámetro. Entonces invoco a tarea así, de esta manera. Si yo tengo un parámetro, puedo tener un parámetro que sea de tipo, qué sé yo, string, nombres, dos puntos, string, cierro paréntesis, entonces tengo que invocar a tarea con un string. A tarea lo tengo que invocar con un string. Algo ahí que sea cadena, ¿sí? Y que cadena sea una variable, var cadena de tipo string, por ejemplo. Entonces, miren, acabo de crear un procedimiento manualmente, que es este. ¿Cómo se llama el procedimiento que acabo de crear? Tarea. Se llama tarea. Como este otro procedimiento se llama tform1.buttonClick, que lo genera el nombre, lo genera solo al hacer doble clic sobre el botón, ¿sí? Que no está asociado a ningún botón, pero lo puedo crear, ¿sí? Entonces lo hago manualmente. El formato es igual a cualquier otro procedimiento que haya creado con doble clic. Entre begin y end escribo toda la parte programable, ejecutable del programa. ¿Cómo lo invoco? Lo invoco con el nombre que yo le puse ahí, ¿sí? Y parámetro nombre de tipo string. Bueno, lo tengo que invocar con una variable del mismo tipo que tengo acá. Si este es string, acá tengo que poner una variable de tipo string, pero la tengo que declarar también. Entonces la declaro localmente ahí adentro de ese procedimiento. ¿Eso se entiende? ¿Eso es complicado? Así como usted invocó ese procedimiento, ¿podemos invocar otros? Sí, puedo invocar otros. Por ejemplo, tarea lo invocamos adentro de este procedimiento. Pero suponete que acá, en este otro procedimiento, también querés invocar a tarea. Sí, lo invocás. ¿Cómo se invoca? Con el nombre y con una variable de tipo, en el parámetro de tipo string, porque está creada con una variable de tipo string. Entonces hay que invocar con una variable de tipo string. Por ejemplo, lugar de cadena,
Vamos a invocar con otro string, qué sé yo. Palabra. Palabra. Palabra debería ser una variable de qué tipo. Si acá dice que está declarada con una variable tipo string, yo tengo que invocarla con una variable acá de tipo string. ¿La variable palabra está declarada? No, no está declarada. Entonces hay que declararla. Var palabra, dos puntos, string. Esa palabra que usamos esa variable que usamos para invocarla, puede estar asignada en global. ¿Cuál? La variable con la que ponemos entre paréntesis. ¿En la invocación o en el Sí. procedimiento? Acá, No, en la invocación. en la invocación, sí, puede ser de allá. Podemos tener una variable allá, por ejemplo, palabra, que sea de tipo string, ¿sí? Punto y coma, de manera global. Entonces acá no hace falta declararla acá de manera local, si haces referencia a aquella variable allá arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuando vos invoques acá tarea con la variable palabra, palabra, ¿es local? No. ¿Es global? Sí, es local, es global. Entonces eso es válido. Eso es válido. Y acá sirve lo mismo. Vamos a suponer que acá vos querés invocar con la variable palabra. Palabra, ¿es local? No. ¿Es global? Sí, es válido. Eso es válido. Vos acá, por ejemplo, si querés invocar con la variable cadena, ¿eso está bien? No, porque cadena no es local. ¿Es local en este procedimiento? ¿Es global? No, no es global. Entonces eso sí te va a dar un error. Cadena tiene que, si yo la invoco así, cadena tiene que estar declarada de manera local, sino de manera global. No está en ninguna de las dos, está justamente dentro de otro procedimiento. Como está dentro de otro procedimiento, no la puedo usar. O sea que acá, o bien declaro cadena de manera local en este procedimiento, o bien utilizo la variable palabra. Y para que haga algo, ¿qué tipo de sentencias podemos escribir dentro del procedure que escribimos? Porque Adentro, ahí no haría esto no, nada. Eso. no hace nada. La verdad que no hace nada. Pero suponete que acá, qué sé yo, no sé, a modo de ejemplo, que la variable esta, no, porque vos acá dentro de este procedimiento vas a trabajar con la variable nombre, ¿sí? Y bueno, la variable nombre hay que asignarle un input box, una conversión de algún dato, algo, y entonces después se lo pasás por parámetros. Es más complicado y más largo, ¿está? Pero bueno, la idea es esta. Inicialmente Se la puede, por ejemplo, sí. o es válido, por ejemplo, dentro del botón 2, usar botón 1, el procedure de arriba. Mm, no, no es válido. No vas a poder. Bien. Eso no lo vas a poder. Podés bajo ciertos parámetros y controles que son re complicados. Por eso mismo, cada botón, cada vez que vos hagas clic sobre un botón, viste que te genera un procedimiento. Bueno, esos procedimientos que generás a través de un objeto, tratá de no mezclar los procedimientos, porque lo empezamos a mezclar y te va a dar un despiole terrible. Vas a tener un montón de confusiones. Ya lo otro ya es medio confuso. Imagínate si vos empezás a mezclar los botones, los procedimientos que te generan los objetos. Eso va a ser un lío bárbaro. Trata de no confundirte con eso. Por ahora no. Por ahora te digo no. ¿Está? Para que no trates de hacerlo porque vas a hacer mucho lío. ¿Sí? ¿Está bien? No te aventures con Sí, tantas sí. cosas por ahora. Bien. ¿Se entiende cómo se crea un procedimiento manualmente que no sea a partir de un objeto? ¿Eso se entiende? Bueno, sigamos.
avancemos. Vamos con funciones. Hasta ahora hablamos de procedimientos. Recuerden que hay procedimientos predefinidos, ya que vienen hechos los predefinidos en Lazarus y definidos por el usuario. Los predefinidos, por ejemplo, si volvemos a Lazarus, los predefinidos son el show mensaje, que acá no, bueno, creo, acá. Este es un procedimiento predefinido. Lo único que hacemos es invocarlo. ¿Sí? Este procedimiento, tarea, ¿es predefinido? No, es definido por el usuario. Lo acabamos de definir nosotros. Y lo invocamos de la misma manera que se invoca un show mensaje, ¿sí? Con el nombre y los parámetros, se invoca un procedimiento que crea el usuario, que es definido por el usuario. ¿Sí? Se hace el nombre del procedimiento y parámetros si tuviera en el momento de la declaración del procedimiento. ¿Sí? Entonces, nos encontramos con procedimientos predefinidos y definidos por el usuario. ¿Sí? Hagamos esa salvedad, esa diferencia. Bien. En funciones nos encontramos con el mismo concepto. Hay funciones predefinidas que las invocamos directamente y hay funciones definidas por el usuario que las crea el usuario. Entonces, vayamos a ver una función ya predefinida en Lazarus. ¿Qué sé yo? A ver, una función ya predefinida. Vamos a hacerla acá en ese procedimiento. A palabra le asignamos input box. Bien, input box. ¿Qué hace el input box? A ver, así, hablando mal y pronto. ¿Qué hace input box? La sentencia input box. ¿Qué hace? ¿Qué se le ocurre que hace input box? ¿Lo usaron input box alguna vez? Le pide al usuario que ingrese un dato. Le pide al usuario que ingrese un dato. Bien. ¿Y ese dato que ingresa, qué tipo de dato es? String. 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 O sea que directamente, si hacemos así, la variable a donde va asignada, el dato ese que les pide el input box, esta variable, ¿qué tipo de dato tiene que ser? String. String. Si el input box ingresa datos de tipo string, tiene que ir asignada una variable de tipo string. ¿Eso queda claro? Bien. Entonces, el input box es una función. Es una función. Si nos vamos al teórico, el input box es una función. Ahora, ustedes, el input box, ¿la están creando o la están invocando si la utilizan así? Como lo están usando ahí, ¿es una invocación o es una creación? Es una invocación. ¿Cómo? Es una invocación. Es una invocación, la están invocando. O sea que input box es una función, ¿sí? Y es una función predefinida, de las predefinidas, ¿dónde estaba ese concepto que lo perdí? Es una función, el input box es una función predefinida ya por Lazarus. Ya viene hecha, ya está creada. Lo único que nosotros hacemos es invocarla. No hay que crearla, hay que invocarla. ¿Sí? Y yo le pregunto a ustedes, la función input box, así, tal cual la ven ahí, ¿cuántos parámetros tiene? 3. 3. ¿Cómo se dan cuenta la cantidad de parámetros? Porque están separados por coma. Este es un parámetro, este es otro parámetro y este es otro parámetro. O sea que el input box, el tipo que hizo Lazarus, creó la función input box y la creó con 3 parámetros. Los 3 parámetros, ¿qué tipo de datos son?
String. String, muy bien. Si yo invoco así, con un dato de tipo entero dentro de unos parámetros, ¿está bien o está mal? Está mal. Está mal. ¿Por qué? Porque el input box trabaja con 3 parámetros y los 3 parámetros tienen que ser de tipo string. Entonces, yo si lo pongo así, entre apóstrofe, eso sí. ¿Se acuerdan para qué servían los parámetros estos en el input box? ¿Lo usaron alguna vez? ¿Qué ponían entre apóstrofe? ¿Qué pueden poner? Era título, subtítulo Título. y... Vamos a poner título. Títulos, acá vamos a poner subtítulo, por poner algo, ¿no? Subtítulo, y acá le podemos poner ingrese se me fue, ingrese ingrese un valor. Entonces, esta función inputBox tiene 3 parámetros, subtítulos, ingresa un valor. Tiene 3 parámetros, los 3 son de tipo string. ¿Sí? Si yo pongo uno de esos parámetros, vuelvo otra vez al otro ejemplo, le pongo un 5, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque este es de tipo entero. Para que sea tipo string, le tengo que poner entre apóstrofe. Bueno, entonces vuelvo a este ejemplo. Así está bien invocado. Si yo invoco así, invoco con 2 parámetros, ¿eso está bien o está mal? ¿Qué opinan? Profe, ¿es obligatorio que tenga tres Sí, parámetros? sí. ¿Podemos agregar más? No, Bien, no. ¿Quién habló? Gaby. Gaby, no. Las funciones y los procedimientos se invocan con la misma cantidad de Cantidad. parámetros que fueron creados. Ajá. El input box, alguien lo creó y lo creó con 3 parámetros. Y los 3 Bien. parámetros son de tipo string. Entonces vos cada vez que invoques a la función input box, la tenés que invocar con 3 parámetros y 3 parámetros de tipo string. Si no, te va a dar un error de compilación. ¿Eso queda claro? Gaby. Sí, profe, sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Eso es así. Yo acá, cuando hice el procedimiento tarea, ¿cuántos parámetros lo creé? ¿Con cuántos parámetros? ¿Y qué tipo de parámetros? Lo hice con un parámetro y de tipo string. Entonces, cuando yo invoco tarea en otro procedimiento, lo tengo que invocar con un parámetro y ese parámetro tiene que ser de tipo string. Si no, me va a dar un error. Si yo tarea que está creado con un parámetro string, lo invoco, vamos a suponer que lo invoco así. Lo invoco así, está mal. Está mal. ¿Por qué? Porque tarea está creado, lo acabo de crear ahora con un parámetro. Entonces hay que invocar con un parámetro. Y el parámetro tiene que ser el mismo tipo de datos. No puede ser otro tipo de datos. Tiene que ser el mismo tipo de datos. ¿Eso está bien? ¿Les queda claro? Sí, profe. Por lo menos a mí. Sí. ¿Alguien no? Bueno. Esta es una función entonces que ya está predefinida en Lazarus. ¿Sí? Bien, vamos a suponer que acá se le invoco, en lugar de invocar la palabra, se le invoco a una variable de tipo entero que tenga global, aux. Aux es tipo entero. Entonces ahí vamos a usar aux. Acá. Aux. ¿Eso está bien o está mal? Esta sentencia. Esta. Está mal. Esto lo voy a borrar. Está mal. ¿Por qué está mal? Está bien, está mal, ¿eh? Está bien la respuesta.
¿Pero por qué no? Porque auxiliar es integer, es string, es Aux. integer, aux es integer, y el Eh, input box recibe string no. ¿Recibe? ¿Qué recibe el input box? ¿Qué devuelve? String. Devuelve string. String. Entonces, a una variable de tipo entero no le puedo asignar un string. ¿Está? Entonces, ¿qué hacen para que esto sea válido? ¿Qué hacen? El pasaje. Pasaje, bien, o sea, o convierten, no pasan, convierten el valor. ¿Cómo hacen la conversión para el input box en ese ejemplo? ¿Qué tendría que hacer? str to int. To int. str to int. Y tiene que poner los parámetros como van. Bien. Pregunto ahora. Input box es una función predefinida en Lazarus. str to int también es una función predefinida en Lazarus. ¿Qué hace el str to int? Agarra un string que devuelve el input box y lo convierte a entero. Y ese valor entero se lo asigna a la variable aux. Esto es una función. Es una función que agarra un string, como parámetro recibe un string y devuelve un número entero. Pero es una función. Y es una función predefinida o definida por el usuario. Predefinida. No la acabamos de definir, solamente la invocamos. ¿Se entiende el concepto? ¿Está difícil? No tanto. Un poco complicado nomás, pero se entiende. Bueno, vamos al teórico. Si yo tuviera que declarar, o sea, str2int y inputbox y todo ese tipo de funciones ya están predefinidas en Lazarus. Lo único que hacemos es invocarlas. ¿Se pueden crear funciones en Lazarus y Pascal y en algún lenguaje de programación? Esa es la pregunta. ¿Se pueden crear? Sí, se pueden crear. Si yo quisiera como usuario crear una función, ¿cómo hago para crear una función? Bien, tiene también un formato, como crear un procedimiento, también se crean las funciones. Como hay procedimientos predefinidos, también hay funciones predefinidas. Y si creamos procedimientos, ¿podemos crear funciones? Sí, se puede crear. ¿Cómo es la sintaxis para crear una función? Bueno, la sintaxis es esta. Se utiliza la palabra reservada function, que significa, ¿qué significa function, chicos? Función. El nombre de la función, parámetros, y después de los parámetros se pone 2 puntos y el tipo de datos. Y ahí hay que poner tipo, donde puse tipo ahí, me faltó escribir, tipo de dato, tipo de dato. Y ahí va el tipo de datos que devuelve la función. Una función devuelve un valor. Por ejemplo, str2int. ¿Qué tipo de dato devuelve str2int? La función str2int. ¿Qué tipo de dato devuelve, chicos? Entero. ¿De string entero? ¿Pero qué tipo? Esa es la conversión que hace. ¿Pero qué tipo de dato te devuelve la función? ¿Entero? Entero. Entero. Esa es la respuesta. ¿Qué hace str2int? Convierte de string a entero. ¿Pero qué tipo de dato devuelve? Es entero. Input box. ¿Qué tipo de dato devuelve un input box? String. ¿Eh? String. String. El input box es una función predefinida que devuelve un dato de tipo string. Bien. Length, ¿se acuerdan de length? ¿Sí? ¿Lo usaron length? Sí. Sí. Bien. Length
¿Qué tipo de datos devuelve length? ¿Se acuerdan? Integer. Integer. ¿Y el parámetro del length cuál es? ¿Se acuerdan? String. Si yo tengo que usar length, vamos a usar, por ejemplo, acá, cadena en este procedimiento. Este procedimiento utiliza una variable string, que se llama cadena. ¿Sí? Entonces vamos a buscar alguna variable. Si yo tengo que utilizar length de cadena, dijeron que devuelve un entero, entonces se lo tengo que asignar a una variable de tipo entero. Presten atención a esto. Length, aux, es de tipo entero, es global, una variable global. Esta, ahí invoco length. Length, ¿qué utiliza como parámetro? Un string. ¿Y qué devuelve length? La función length devuelve un valor, la cantidad de caracteres ocupados que tiene el parámetro cadena o la variable cadena. Entonces, después de invocar la función length con un parámetro de tipo string, devuelve un valor entero. Ese valor entero se lo asigna a una variable de qué tipo de dato? De tipo dato entero. Length, ¿es predefinida o definida por el usuario? Les pregunto a ustedes. Predefinido. Predefinida. ¿Es una función o un procedimiento? Una función. Una función. Todos aquellos módulos que devuelven un dato es una función. Es una función. Por ejemplo, input-box, ¿cuántos datos devuelve? 1. Utiliza 3 parámetros. Se invoca con 3 parámetros, pero devuelve un valor, y ese valor que devuelve es de tipo string. str to int, ¿cuántos parámetros utiliza? Y utiliza uno solo. Ahí está utilizando uno solo. Solamente que todo esto que está acá adentro es un parámetro. ¿Sí? Entonces agarra un str to int, ¿qué hace? Agarra una cadena o un string, el parámetro, un string, lo convierte a entero y devuelve un valor entero, pero devuelve un valor. Yo acá, en lugar de hacer, entre paréntesis, hacer un input box, yo podría poner palabra, por ejemplo, la variable palabra, acá. A ver si se ve. ¿Esta sentencia está bien? Para este ejemplo. ¿Qué opinan? ¿Va a dar error de compilación? ¿Están pensando? No, no va a dar ningún error. No, no va a dar error. No va a dar error, seguro que no va a dar error. Chicos, vamos a analizar esto. str to int es una función predefinida que agarra un solo parámetro. Ese parámetro tiene que ser de tipo string. Palabra es una variable de tipo string. El input box traía un string, traía un solo string. Utiliza 3 parámetros en el input box, pero ¿qué valor devuelve? Uno solo, que es de tipo string. Agarra un string. El str to int es una función que agarra un string y lo convierte a entero. Y ese valor entero se lo asigna a la variable out. Esto está bien, no va a dar error de compilación. Eso no va a dar error de compilación. Este parámetro es de tipo string. El input box devuelve un solo string, o sea que va a ser un parámetro de tipo string. O sea, de las dos maneras va a estar bien, no va a devolver, no va a dar error de compilación. ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, sigamos con cómo se arma, cómo se declara una función, cómo se declara, no cómo se invoca. Estamos viendo de crear una función.
palabra reservada function, el nombre, parámetros, y se pone 2 puntos y el tipo de datos que va a devolver la función. Después tiene un sector para declarar variables locales, al igual que el procedimiento, un sector para la declaración de variables locales, después tiene begin y end, y adentro de begin y end es la parte ejecutable de la función. Eso al igual que el procedimiento. Yo tengo un procedimiento que tiene el encabezado con la palabra reservada procedure, ¿sí? ¿Dónde estoy acá? Tengo el encabezado con la palabra procedure, tengo una parte para declarar variables y después entre begin y end, tengo toda la parte programable o el cuerpo del procedimiento, ejecutable del procedimiento. En una función pasa exactamente igual. Tengo el encabezado, cuando estoy creando la función, tengo un encabezado, una parte de declaración de variables locales, y entre begin y end, toda la parte del ejecutable o programación de esa función. Eso más o menos se ve, ¿se entiende? Bien, en cuanto a las variables locales y globales en la función, es el mismo concepto que en los procedimientos. Es el mismo concepto. La manera de invocar las funciones. La manera de invocar, sí, las funciones. ¿Dónde está? Acá. Acá. Esto me reinteresa, chicos. Esto presten atención porque esto es un tema que lo tomo en el final también. Las funciones. ¿Dónde se invocan? ¿Dónde se invocan? Se invocan en una asignación. Por ejemplo, acá, la función esta strToIn, la estoy invocando en una asignación. Length, la función length. ¿Cómo la invoco? En una asignación. Está involucrada o está invocada con una asignación. Ahí, la precede una asignación. Esa es una de las maneras de invocar una función. Veamos, o sea que esta primera manera es fácil, ya la han usado. La segunda, en una impresión. Una función, meterla adentro de una impresión. ¿Qué procedimiento usamos para imprimir? El showMessage. Entonces acá, adentro de un showMessage, yo podría hacer esto. Yo podría hacer, esto es raro, ¿no? Pero bueno, esto se puede hacer. Presten atención a esto. El showMessage, el procedimiento predefinido, showMessage, ¿qué tipo de datos imprime? String. O sea que si length de cadena, length, me devuelve un tipo de dato entero, yo podría hacer esto, me va a dar un error de compilación. Da un error. Da un error. Entonces, antes de hacer eso, lo que tengo que hacer es de entero a str, convertir el valor que me devuelve el length, el valor entero que me devuelve el length, lo tengo que convertir a string, de entero a string. Y después lo muestro con un showMessage. Entonces, esto es un entero. Esto termina siendo un string y esto me lo muestra en una ventana emergente. O sea que yo, una función como length, la puedo invocar adentro de un procedimiento. Esto es una función. Into str es una función. Y la estoy invocando adentro de un procedimiento. Y en particular, este procedimiento que me hace, me imprime algo. Entonces, una función la puedo invocar adentro de una impresión. En particular, adentro de un showMessage. El showMessage es un procedimiento que imprime
Entonces, la función la puedo invocar adentro de ese procedimiento. ¿Se entiende ese concepto? Yo puedo tener una función, puedo invocar una función adentro de un procedimiento, que sería esto. El punto 2. ¿El punto 2 les queda claro o tienen alguna duda? Se entiende, se entiende. Bueno. Sigo. El tercer punto, de cómo invocamos una función en una condición. Esto es complicado. En una condición. Vamos a Lazarus. Vamos acá. En una condición. Una condición, ¿en qué sentencia se usa una condición, chicos? ¿Qué tipo de sentencia se utilizan las condiciones? En el if, En el if. ¿En cuál otra? en el case, En el case. ¿Cuál otra? en el while ¿En el while? Sí. ¿Cuál otra? y en el repeat. En el repeat y en el for, que está media escondida. Bueno, vamos a invocar una función en una condición y vamos a hacerlo en un if. Pero se puede hacer en while, en repeat, en case y en for. Pero vamos a hacerla inicialmente en un if. If length de cadena, qué sé yo, mayor o igual que 0, then. Y después ahí hacemos begin y end. Y acá adentro, entre begin y end, tenemos cosas escritas. Bien, length es una función. Si es una función, devuelve un valor. ¿Qué tipo de valor devuelve el length? De tipo entero. Entonces yo pregunto, si la longitud de cadena es mayor o igual que 0, entonces algo. Entonces, fíjense, length la estoy invocando adentro de una condición, porque esto es una condición. ¿Se ve o no se ve que está invocada la función length en una función, en una condición? ¿Qué tipo de valor devuelve el length? Entero. Entonces esto me va a traer un número. Ese número que me trae la función esta va a preguntar si es mayor o igual que 0. ¿Eso es válido o no? ¿Cómo lo ven? Sí, es válido. Es válido. Eso es válido. O sea que una función cualquiera se puede invocar en una condición. Quiere que veamos una función que sea de tipo string. Por ejemplo, una función que sea tipo string puede ser un input box con los 3 parámetros. Si input box, ¿qué de valor devuelve un input box? ¿Qué tipo de valor devuelve? ¿Qué tipo de dato? String. String. Entonces yo tengo que preguntar si el valor que devuelve este tipo, input box, por ejemplo, igual a la palabra hola. Vamos a suponer igual a hola. Entonces, todo esto es una condición. ¿Cómo lo ven? ¿Tiene formato de condición? Sí. Sí. Sí, sí. Tiene una parte izquierda, tiene un operador relacional, tiene una parte derecha. La parte izquierda es de tipo string. La parte derecha también es tipo string. Entonces esto es válido. Puedo preguntar si es distinto. Si el input box es distinto de hola, también. ¿Sí? Esto es tipo string, esto es operador relacional y esto es tipo string. Es una condición.
es una condición. Y el input box es una función invocada adentro de una condición. Entonces, el teórico dice, ¿dónde se pueden invocar las funciones? Se puede invocar en una condición también. Bien, justamente acá la estamos invocando en una condición. En una condición, en una sentencia condicional, alternativa condicional como el if. Veamos en un while. En un while input box distinto de hola, do. ¿Eso se podrá hacer? ¿Cómo lo ven este ejemplo? ¿Esto es válido o no? Mientras lo que ingresan en el input box sea distinto de hola. ¿Esto tiene formato de condición? ¿Tiene tres partes? Sí, Bien, tiene sí. tres partes. Tiene una parte izquierda, tiene un operador relacional y tiene una parte derecha. ¿Coinciden los tipos de datos de las dos partes? Esto de tipo string, esto de tipo string coincide. Son los dos del mismo tipo de datos. Está bien escrito y está en un while. Bien, acá estamos invocando una función adentro de una condición en una sentencia repetitiva. Bien, esto es válido. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Eso les queda claro? ¿Preguntas? ¿Está confuso el tema de hoy? Esto se los pido, les pido cosas de esto en el final, ¿eh? Les va a quedar el teórico grabado para que lo repasen para el final. Bueno, sigamos con el teórico. Bueno, esta es la parte de escribirla. Comparación entre parámetros. Los parámetros, chicos, este tema, esto es crucial. Esto es re importante. Los parámetros actuales, que son los de la invocación, deben coincidir en número, orden y tipo con los parámetros de la declaración. ¿Qué significa eso? Presten atención porque esto no es fácil. Ya estuvimos hablando hace un ratito sobre los parámetros. Creo que Gaby preguntó en algún momento si podíamos invocar con 3 parámetros o 2 parámetros el input box, creo que era. Si la función está creada con 3 parámetros y los 3 parámetros son de tipo string, yo cuando invoque a la función inputBox tengo que invocar con 3 parámetros y los 3 parámetros de tipo string. Si yo invoco con 3 parámetros, pero uno de ellos no es string, me va a dar un error. Por ejemplo, vayamos al inputBox, acá. Vayamos acá al inputBox. Estos 3 parámetros son los 3 de tipo string, porque están encerrados entre apóstrofes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces yo me da la pauta de que es de tipo string. Pero si yo acá, en lugar de eso, le pongo, en lugar de este parámetro, pongo un número, eso me va a dar error. Me va a dar error porque 65 no es un string, sino es un número. Ahora, si yo 65 lo meto entre apóstrofe, eso está bien porque ahora no es el número 65, sino el string 65. Eso significa que tiene que coincidir, cuando yo invoco el input box, tiene que coincidir la cantidad de parámetros y a su vez tiene que coincidir el tipo de datos que hago en la invocación, de los parámetros que hago en la invocación. ¿Está? Si yo acá invoco con 2 parámetros así, está mal. ¿Por qué? Porque el input box necesita 3 parámetros y necesita que los 3 parámetros sean de tipo string. ¿Eso se entiende, chicos, ese concepto?
¿Preguntas? Si yo acá, length, la función length, va con un solo parámetro. Si yo invoco con dos parámetros, por ejemplo, cadena y Pepe, la variable Pepe, que es de tipo char, que está declarada allá arriba. ¿Esto está bien o está mal? ¿Está bien invocada o está mal invocada? ¿Qué opinan? Y no, eso daría error. Eso daría un error. ¿Por qué? Porque la función length está creada con un solo parámetro. Entonces hay que invocar con un solo parámetro. Y la variable length está creada con un parámetro de tipo string. Entonces hay que invocar con una variable de tipo string. ¿Yo podría invocar la variable length así? No, porque la función length está creada, ya predefinida y creada con un parámetro. Entonces la tengo que invocar con un parámetro. ¿Sí? Entonces, con un parámetro significa un parámetro ahí, entonces debería ser una variable así. Si yo invoco la variable length, aux es tipo entero. Si yo invoco la función length con aux, ¿está bien o está mal? Fíjense, Está aux. mal. Está mal. Está mal. ¿Por qué? Porque aux es de tipo entero. Y length está creada con un parámetro de tipo string. Entonces yo ahí tengo que ponerle un parámetro de tipo string. Si yo invoco con un parámetro de tipo entero, la función length me va a dar un error de compilación. O sea, que tienen que respetar la cantidad de parámetros, el orden de los parámetros como están creados y el tipo de datos de los parámetros. En cuanto al orden, vamos a suponer que yo tengo una función creada con, bueno, por ejemplo, la función, el procedimiento val. Esto de los parámetros me sirve para procedimiento y para funciones, chicos. Vayamos al procedimiento val, a ver, que lo vimos los otros días. Procedimiento val, acá está. Vamos a abrir el procedimiento val. El procedimiento val, ¿se acuerdan que lo vimos los otros días? Utilizaba tres parámetros. Utiliza tres parámetros. El primero tiene que ser de tipo string. El segundo tiene que ser real o entero. Y el tercero tiene que ser entero. Bien, si yo invoco a val, tiene que ser ese orden. Tengo que invocar con un string, con un entero o un real y con un entero. Si yo invoco a val con una, ¿cómo es? Repaso. String, entero real y entero. Si yo me voy, lo invoco al procedimiento este. Si yo invoco al procedimiento val, adentro de, qué sé yo, de algún otro procedimiento, invoco a val. ¿Sí? Necesito tres parámetros. Tres parámetros. El primero tiene que ser un string, por ejemplo, palabra, que es un string. El segundo, una variable de tipo entero o string. Puedo invocar con aux, que es de tipo entero. Y el tercero, con otra variable entero tipo string. Entero. ¿Sí? Entonces, el primer parámetro es string. El segundo tiene que ser entero real y el tercer parámetro entero. Si yo invoco a val, vamos a suponer, aux, en lugar de ponerlo ahí, lo pongo acá. Aux. Y lo saco de allá. Aux, ¿qué tipo de dato es? Entero. Palabra, ¿qué tipo de dato es? String. Aux, ¿qué tipo de dato es? Entero. O sea que yo estoy invocando entero, string, entero. Y val me indica que los parámetros de val
tienen que ser, ¿dónde lo abrí? Ya no sé dónde lo abrí, tengo un despiole. Los parámetros de val tienen que ser primero un string, después un entero y después otro entero. Si yo cambio el orden de los tipos de datos en los parámetros, eso también me va a dar un error. Eso es lo que me dice acá, el orden. Tengo que respetar el orden de los tipos de datos que yo invoco en los parámetros. Número, ¿qué significa? La cantidad de parámetros. Orden significa que tengo que respetar el tipo de datos en el orden de los parámetros. Y tipo significa que tengo que respetar el tipo de datos que tiene la creación de los parámetros. Preguntas. Acepto preguntas. Si ustedes me hacen preguntas, a mí me aumentan el sueldo. O sea, necesito que sean solidarios con mi sueldo. Háganme preguntas. ¿Esto por qué va a estar mal? Eso está mal, pero ¿por qué va a estar mal? A ver. Porque el val requiere que el primer parámetro sea string y es integer, y el segundo requiere que sea integer y este es string. Exacto, exacto. Val, ¿tiene tres parámetros Val, como dice la declaración de Val? Sí, tiene tres parámetros. Sí. Tengo uno, dos, Pero tres. no cumplen el tipo de datos. No cumple el orden. No cumple el orden. Porque fíjate esto, mirá, está bueno lo que vos decís, José. O sea, está equivocado, pero está bueno. ¿Cumple la cantidad de parámetros, como dice la definición? La cantidad, Sí. o sea, el número sí. ¿Cumple tipo de datos? Sí, porque son dos de tipo entero y uno de tipo string. O sea que el tipo de datos lo cumple. ¿Cumplen en orden? No. ¿Por qué? Porque va el primero es string y los otros dos son de tipo entero. No está cumpliendo el orden. No está cumpliendo esa. Pero los tipos de datos cumplen porque son dos de entero y uno de string. ¿Cumple la cantidad? Sí, cumple la cantidad porque son tres. Pero no está cumpliendo el orden en el cual los estamos poniendo a los parámetros. ¿Se entiende, José? Creo que José había hablado, ¿no? Sí, se entiende. ¿Sí? Que ¿Se además nota? deberían ser diferentes ¿Cómo? ¿Cómo? Deberían ser Sí. diferentes o no. Las Si variables del Las están número. en variables, orden sí. correcto. Sí, fantástico. Las variables también deberían ser diferentes. Yo debería tener otra variable de tipo entero, qué sé yo, aux y auxiliar, por dar un ejemplo. Entonces, en la invocación, acá, una aux y otra auxiliar, por ejemplo. ¿Está? Bien. Esto está mal, ¿por qué? Porque no cumple el orden. No cumple el orden. Ese parámetro debería ir adelante. Ahí sí, perdón. Ahí sí, cumple. Tiene tres parámetros, coincide. Uno de tipo string y los otros dos de tipo entero, sí, cumple, porque estos dos son de tipo entero. ¿Cumple el orden? Sí, cumple el orden, porque el string va primero y los otros dos parámetros van después. Ahí estaría bien. Si yo ya mezclo lo meto adelante, ahí ya está mal. Ya está mal porque cumple la cantidad de parámetros, sí. Cumple los tipos de datos, sí. Hay dos parámetros, tipo entero y uno de tipo string. ¿Cumple el orden? No, no cumple el orden. Entonces eso estaría mal el orden. ¿Se entiende esto? Este recuadro. ¿Hay alguna pregunta con eso? Eso es re importante, chicos. Súper importante.
Pues quedan ahí algunos conceptos, tenemos que terminar el teórico, pero quedan ahí unos conceptos que léanlo, cualquier cosa para el final me los pregunta, si no los entiendo. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Preguntas de lo que vimos? Vamos que se nos terminó el tiempo. Nos convertimos en zapallos, si no. ¿Listo? ¿Terminamos el teórico por hoy? ¿Están dormidos, chicos? ¿Qué les pasa? Con frío nomás. Están desmayados. Bueno. ¿Listo por hoy? Bueno, Esto se los tomo al final, ¿eh? No se olviden. Estudien. Y ok. para el recuperatorio del parcial, hagan los ejercicios, el ejercicio del parcial en la clase práctica de hoy. ¿Eh? Vamos. Chicos, chao. Hasta luego. Nos Estudien. vemos, profe. Chao. Nos Adiós. vemos, profe. Chao, chao.